Saludos para mis amigos y hermanos del canal Meditando y Escudriñando. Soy Natanael Baloyes y hoy vamos a estudiar o a reflexionar con respecto a los gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento. De allí el eslogan de los gnósticos que dice: «Conócete a ti mismo». Ellos creen que es importante que nos conozcamos a nosotros mismos para poder comprender o conocer a Dios. La palabra de Dios nos dice lo contrario, que la vida eterna consiste en conocer a Dios, y cuando conocemos al Señor podemos llegar también a conocernos a nosotros realmente. Si comenzamos conociéndonos a nosotros, vamos a desconocer a Dios, porque el conocimiento humano nos lleva lejos de Dios, pero el conocimiento de Dios nos lleva cerca de Dios y cerca de la humanidad. A medida que el cristianismo se iba expandiendo por el Mediterráneo, se iba encontrando con otras religiones. Los griegos y los romanos intentaron asimilar en su religión algunos elementos de la fe cristiana, tal como lo hicieron los judíos en su momento. Los centros intelectuales del Mediterráneo se hacían preguntas acerca de Jesús. Si Él era Dios, ¿por qué murió? Si era Dios, ¿cómo es que tuvo un cuerpo humano y realizó cosas de seres humanos? ¿Acaso Dios puede sentir como sienten los seres humanos? ¿Acaso Dios puede experimentar sensaciones y tristezas como un ser humano? ¿Jesús lo sintió? ¿En realidad era Jesús Dios? Estas preguntas se hacían los intelectuales del Mediterráneo, especialmente los griegos, que por ser filósofos siempre querían llegar a la raíz o al meollo de todo asunto. De esta manera, eventualmente surge una secta que intentó responder a estas preguntas, la secta gnóstica, que se deriva de la palabra gnosis, que como dijimos al principio significa conocimiento. Las explicaciones que dieron los gnósticos acerca de Jesús se hicieron bastante populares, especialmente en la élite de pensadores y filósofos de cada nación por donde llegaba o pasaba el cristianismo. A los gnósticos les repugnaba la idea que Dios tuviera un cuerpo. Por eso se vieron obligados a negar que Jesús hubiera venido en cuerpo literal, ya que ellos pensaban que el cuerpo humano es intrínsecamente malo y que solo el espíritu del hombre puede ser rescatado porque en el espíritu del hombre hay luz. Así que algunos gnósticos resolvieron el problema diciendo que Jesús en realidad no había sido un hombre, sino que había aparentado ser un hombre, que era una aparición fantasmal de Dios que aparentaba ser hombre y que los hombres no pudieron descubrirlo porque siendo Dios veló muy bien el hecho de que no tenía un cuerpo humano. Otros gnósticos por su parte afirmaban que Dios había descendido a Jesús en el momento de su bautismo, pero que lo había abandonado antes de la muerte y por eso Jesús pudo morir. En otras palabras, decían que Jesús no era Dios, sino que Dios había estado en Jesús y que Jesús no era totalmente bueno porque tenía un cuerpo y por lo tanto no podía ser completamente Dios. Ya vemos la confusión tremenda en la que los gnósticos entraron al intentar introducir la fe cristiana a la filosofía que ellos manejaban. Y es que, hermanos y hermanas, no podemos adaptar la verdad de Dios a nuestra comprensión, hacer que quepa en nuestro pequeño y limitado corazón y pequeña y limitada mente. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra mente, nuestros prejuicios, para que pueda comprender la verdad de Dios y sea ensanchado nuestro corazón y nuestra mente para poder comprender, así sea un poco, o iniciar a comprender la verdad divina. Pero si intentamos que la verdad se adapte a nuestra forma de pensar, estamos en graves aprietos, en graves problemas. Los estudiosos bíblicos creen que el apóstol Juan, ya estando viejo, debatió cara a cara, persona a persona con los gnósticos. Y por eso en su primera carta, llamada Primera de Juan, él defiende la verdad de que Jesús, el Hijo de Dios, fue manifestado en carne y que él pudo verlo y no solo verlo, sino también tocarlo. En otras palabras, él decía, Jesús no era un fantasma, no era una apariencia, Jesús era real. Por eso dice lo siguiente:
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Claro lo que dice el apóstol Juan. A lo largo de toda la carta de Primera de Juan, el apóstol critica duramente a aquellas personas que se hacían llamar cristianas, pero que negaban que Jesús había venido en carne. Para los gnósticos, por lo menos del tiempo de Juan, todo lo material era malo, solo el espíritu era bueno, y por eso ellos constantemente estaban tratando de elevarse al plano super, hiper, mega espiritual. Esta enseñanza a veces producía una reacción ambigua, porque la gente que se ocupaba solamente del espíritu a veces llegaba a la conclusión que podían conducirse éticamente y moralmente como ellos quisieran, ya que supuestamente su espíritu no sería contaminado por sus malas obras. Decían ellos que sus espíritus no podían ser contaminados por lo terrenal o material y por eso podían hacer lo que quisieran con su cuerpo material. El apóstol Juan, el anciano venerable, el discípulo amado, lucha y levanta su voz en contra del gnosticismo, especialmente de los dos puntos cardinales que ellos enseñaban. Él luchó contra la inmoralidad y también luchó contra el hecho de que ellos pusieran en duda que Jesús había venido en carne, que Jesús era Dios hecho hombre. El apóstol luchó abiertamente en contra de estos que ponían en duda ese hecho cardinal tan importante para la doctrina y el fundamento cristiano. El apóstol Juan dejó muy claro en su carta que las creencias deben ser juzgadas por los frutos que producen, y dejó claro que el verdadero cristianismo produce en las personas una estricta moralidad, una pureza y una verdadera espiritualidad que reflejan el carácter del Señor Jesucristo. La verdadera comunión y la verdadera santidad y pureza no es un vuelo místico a través de la meditación trascendental que nos va a llevar a un nirvana en la soledad. La verdadera comunión es una estrecha relación con el Padre Celestial, una estrecha relación que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios, pero que también se manifiesta en hacernos cargo de nuestro prójimo que puede estar pasando por dificultades o que necesita de nuestra ayuda. El cristianismo verdadero se manifiesta en obras de justicia y de santidad, obras que hacen que el hombre ponga a Dios en primer lugar y que también bendiga a las personas que lo rodean y que les dé siempre el amor, el servicio y la humildad que Cristo Jesús manifestó cuando estuvo en esta tierra. El gnosticismo hablaba de espiritualidad, pero de una espiritualidad que era interpretada no desde la Biblia, sino desde la filosofía de los intelectuales de ese tiempo. Intelectuales que, a juzgar por lo que decía la Escritura, no eran bíblicos ni estaban ceñidos a la espiritualidad real que Dios manifestó en su palabra. Por lo tanto, tenían que ser combatidos y reprendidos, y de ninguna manera podían ser aceptados ni ellos ni sus enseñanzas. Hoy día también se está reevaluando y reescribiendo los conceptos cristianos. Muchos cristianos de hoy ya no son cristianos. Dicen serlo, pero no viven los principios de este sagrado libro. La Biblia ha pasado a un último plano y ahora se rigen por doctrinas humanas. Se rigen por conceptos humanos, pero no por lo que dice Dios. El verdadero cristianismo practica la Biblia de una manera santa, honrada, equilibrada y pura. Y la practica no bajo su propio concepto, sino bajo la revelación del Espíritu Santo, la cual le es dada a los humildes, a los que se acercan a Dios y a la palabra del Señor buscando hacer su santa voluntad. Los que leen la Biblia no para criticar a los demás, no para aplicarla a la vida ajena, sino para aplicarla a su propia vida. Y estos, el primer fruto que manifiestan, no es la crítica, no es juzgar a su prójimo, no es ver la paja en el ojo del prójimo, sino ver la viga en el propio ojo y reconocer que el pecado está en nosotros y que necesitamos un Salvador que es Cristo el Señor. Muchas gracias por ver este video, gracias por compartirlo y gracias por suscribirte al canal Meditando y Escudriñando. Bendiciones a montones para todos ustedes.